tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy, amigos coleccionistas, estamos haciendo otro unboxing dentro de la línea de los amos del universo del Masterverse. Esta línea producida por Mattel y que utiliza el estilo de revelación con sus 30 puntos de articulación. Hoy vamos a estar abriendo uno de mis personajes favoritos. Se trata ni más ni menos que del famosísimo Too Bad. Estos personajes que, como vimos en la serie del 2000X, fueron hechizados por Skeletor y condenados a vivir bastante pegaditos el uno al otro. Se trata de los personajes Too-Bar y Badra. Con un juego de palabras en inglés, ahora se llaman Too Bad, dos malos o muy malo, dependiendo a cómo lo percibas. Un hombre bastante inteligente, bastante curioso y un personaje que la verdad a mí siempre me ha encantado. Pues el día de hoy aquí en el canal lo vamos a estar abriendo, revisando y observando todos sus detalles. Un video que seguramente te va a encantar, así que quédate, acompáñame y veamos qué tal se ve. Y bueno amigos coleccionistas, pues ya aquí tenemos en primer plano cómo se ve la figura de Too Bad aquí dentro del paquete. Y pues la verdad es que es un paquete, se supone normal, aunque sí es más ancho que los que ya estamos acostumbrados a ver aquí en el canal. Esto porque tiene que acomodar básicamente el torso de dos figuras, por lo que lo han hecho un poquito ancho. Y de hecho creo que se han atrevido hasta llamar este paquete deluxe, por lo que tiene un poquito el precio más alto que una figura normal, aunque es considerada una figura sencilla. Como podemos ver, obviamente como en todas las cajas del Masterverse, este nos indica que tiene 30 puntos de articulación, que es de la compañía de Mattel y que es de la serie de Amos del Universo Nueva Eternia. O sea que no viene directamente del show Revelación, aunque sería más o menos el estilo que le hubieran dado en esa serie de televisión. De este lado solamente vemos el nombre de Too Bad y nos dice que es el maligno estratega de cabeza doble. Del otro lado podemos ver simplemente una ilustración que nos recuerda a esa era de antaño donde veíamos las ilustraciones clásicas en las figuras de los 80 y conservan ese mismo estilo. Ya por la parte trasera podemos ver una ilustración más detallada y más a fondo de lo que es este personaje. Aquí nos dan una pequeña leyenda donde nos hablan sobre esta línea de la Nueva Eternia, que son diseños originales inspirados por conceptos clásicos. O sea que estas son básicamente las figuras inspiradas en algunos sketches o algunas otras piezas de arte que los artistas hubieran realizado cuando se inspiraban en hacer estas figuras. Aquí también nos dice que están disponibles Evelyn, Frosta, Roboto y Stratos en otra línea. No sé en qué ola estarán basados estas figuras, me parece que es una combinación de varias, pero como esta de Too Bad no es específica de ninguna otra línea más que de la Nueva Eternia, pues creo que por eso la combinación. La biografía de Too Bad nos dice: una vez fueron capitanes respetados de naves mercenarias rivales. Too-Bar y Badra, ambos tenían sus ojos plantados en el tesoro legendario del Horde Prime, pero este tesoro venía con un hechizo. Fusionó a los capitanes rivales juntos y ahora aterrorizan a la Nueva Eternia como Too Bad. Con sus conocimientos combinados, Too Bad tiene la capacidad de conquistar el universo, si no es que fuera por el ego combinado también. Pues sí, muy fiel a lo que vimos en aquella serie del 2000X, cuando se nos presentó por primera vez el origen de Too Bad, al ser dos personajes que se fusionaron juntos. En la serie recuerdo que fue Skeletor el que los hechizó, y aquí pues ya nos cuentan que es porque estaban buscando el tesoro de Horde Prime y que al reclamarlo los fusionó en un hechizo tipo maldición, que ahora están destinados, al ser rivales, vivir una vida juntos. Para abrir la figura, al igual que el resto de esta serie de Masterverse, no hay más que cortar una pequeña cinta adhesiva aquí arriba. He visto mucha gente que comete el error de quererla abrir de lado o por atrás, o de hecho por aquí abajo, para conservar la caja, y déjenme les digo que es bastante fácil abrir estas cajas y mantenerlas pristinas con tan solo
cortar esta cinta de aquí arriba, ustedes pueden abrir la caja con mucha facilidad y mantener la caja sin dañar. Aquí podemos ver, al igual que todas las cajas, nos da esta bonita leyenda que me encanta encontrarme, que dice por el poder de Grayskull. Y de esta manera sale, y como pueden observar, la caja se mantiene intacta. Ustedes pueden volver a colocar la figura ahí dentro sin dañar para nada el cartón. Si es que la quieren conservar, se vuelve a cerrar de la misma manera. Y sin daño alguno en ninguna esquina, aquí queda la caja para poder guardar la figura si es que así lo quieren. Y como ya es costumbre en nuestra bonita sección ¿qué hay dentro de la caja?, vamos a comenzar con los accesorios, específicamente con los pares y puños de manos extra. Aquí pues es un poquito a trampa porque podemos ver que es uno para cada quien, para cada lado. No podemos combinarlos porque obviamente se supone que es para cada mitad del personaje. También viene con una pistola estilo rayo láser blaster, el mazo de Badra, así como el mazo de Tubar, un escudo compartido por los dos, que a final de cuentas es el mismo personaje, y su hacha, que sería el arma principal. Estos son todos los accesorios que vienen con la figura, y como pueden ver, pues hasta cierto punto sí es un tanto deluxe porque le están incluyendo armas a ambas partes de la figura. Y ahí tenemos ya a la figura salida de la caja, y déjenme les digo que así a primera vista la verdad es que sí se ve bastante impresionante. Una de las cosas que me ha encantado es el hecho de que han puesto un cierto grado de individualidad a cada uno de los personajes, porque como sabemos son dos personajes que han sido hechizados y han terminado de esta manera, compartiendo las mitades de su ser. Han llegado a este punto, y aunque yo nunca tuve la figura original, la vintage de los 80s, recuerdo claramente de que pues ambas tenían la misma estatura y tenían las mismas funciones de cada lado. Aquí han logrado pues darnos esa mitad de que si tú los separaras serían unos personajes completamente distintos. Quiero llegar a creer que si tuviera un tanto las habilidades de los customizadores que hay en internet, se podría partir por la mitad y construir la otra mitad, pues para darle esa individualidad de cada personaje y así sacar dos figuras que pues sería el famosísimo Tubar y Badra. Pero obviamente que la intención de esta figura es que pues están condenados a llevar una vida atrapados prácticamente en el mismo cuerpo, ya que su ego, su egoísmo no los dejó ver más allá. Si los colocamos así de lado, sin embargo, podemos ver que cada personaje tiene su propio cuerpo, tiene su propia personalidad y porte, así como que pues se verían exactamente si fueran pues figuras individuales. Por la parte de atrás también se puede apreciar todo el detalle que le han puesto, así como que la pechera se puede retirar y no están sujetadas más que por estos clips que se ven por aquí, bastante fáciles de retirar, y así salen pues completamente de donde está el cinturón, y la pechera sale completamente sobre la cabeza. Un plástico suave, bastante pliable y fácil de utilizar. Aquí ya podemos ver al personaje de Tubar sin la pechera. De hecho, el cinturón también se le puede retirar de la misma manera. Se jala el clip, sale bastante fácil. Y lo que es esta hombrera que le han puesto al lado de Tubar sale de esta manera. Y ya tenemos al personaje sin ningún tipo de vestimenta.
Las botas creo que van atadas, esas no salen. Y me parece que le han colocado la hombrera a esta parte en contra de la otra, ya que pues esta de Badra sí está un poquito más alta y creo que le da un poco más de simetría al darle pues esa distancia, un poquito más de altura para hacerlas más iguales. Ya aquí podemos darles un poquito más de consejos de cómo colocar el escudo a su figura. Obviamente hay que comenzar con el puño primero, colocarlo en posición de que está agarrando la correa y después deslizarlo sobre la muñeca para de esta manera que no sea tan difícil colocar los escudos en tus figuras. Así de fácil y simple entra. Y bien, esta figura te va a dar un sinfín de posibilidades para poses. Esta, por ejemplo, a mí me gusta porque hace ver al personaje como si de verdad estuviera actuando como una unidad colectiva. Dígase en equipo. Pueden ver que la parte de Badra está sosteniendo el escudo, mientras que la parte de Tubar tiene el hacha con la que van a atacar. Los dos como de verdad fueran un equipo y pues más eficientes a la hora de atacar. Ya si estamos hablando sobre lo que en realidad es este personaje, aquí podemos apreciar que cada quien está haciendo lo suyo. No le importa lo que esté pasando con el otro. No hay nadie defendiendo. Ambos quieren atacar, ambos con su mazo y no les importa para nada cómo funcione pues su plan o falta de, ya que pues su egoísmo es bastante grande como lo leímos en la biografía. Otro claro ejemplo de esa actitud y personalidad es precisamente cuando le das el blaster a Tubar y el mazo a Badra para pues de igual forma, como les digo, nadie defendiendo, cada quien haciendo lo que quiere. Y pues es un claro ejemplo de que esta figura te va a dar un sinfín de posibilidades para posarla de maneras bastante divertidas y que a la vez pues se ven bastante bien. Yo estoy muy contento con la figura simplemente por el hecho de que se le pueden dar muchas poses a pesar de que pues es simplemente la misma figura, el mismo personaje. Ustedes pueden ver claramente aquí que cada mitad es un ente individual y que a pesar de estar atados, hechizados, cada quien actúa de la manera que quiere. Comencemos entonces hablando de las articulaciones. Ya vimos que la caja, al igual que todas las cajas del Masterverse, nos dice que son 30 puntos de articulación, pero en realidad esta figura tiene 32, no solamente 30, esto porque tiene dos cabezas. Así que pues igual que todas las figuras, las cabezas en este caso se mueven de arriba hacia abajo, de lado a lado, de arriba hacia abajo, y la otra hace lo propio. Así como los brazos de cada mitad pueden rotar 360 grados completamente alrededor. Tienen la articulación en los codos en 2 puntos que logra que se mueva de arriba hacia abajo, así como el brazo de lado a lado y de arriba hacia abajo. La muñeca también está articulada, que puede lograr moverse de lado a lado, así como de arriba hacia abajo también. Lo propio sucede en la otra mitad, está unida de los codos, está unida del brazo y de las muñecas. En el pecho está dividida por 2 articulaciones, en la cintura y el torso, que puede lograr que se mueva de arriba hacia abajo, así como de lado a lado. Esta parte de aquí que se me hace bastante curiosa, yo la llamo la cadera, pues puede moverse de lado a lado. Y también en las rodillas con 2 puntos de articulación logra que se mueva de arriba hacia abajo. La bota también está articulada y ya en los tobillos también vemos que se mueve de arriba hacia abajo y de lado a lado. Esta entonces es la figura de Tubar de la línea de Masterverse, de la línea Nueva Eternia.
Una figura bastante divertida, bastante interesante, el hecho de que han sabido unir a dos personajes en una sola figura, darle esa personalidad de que ambos pues no están tan contentos de compartir el mismo cuerpo y pues con la infinidad de poses que le podemos dar a este par es infinitamente grandioso. En cuanto a lo que es mi preferencia, a mí me gusta colocarlo así en esta pose porque se ve claramente el conflicto que hay entre las dos mitades y cómo cada quien quiere hacer lo propio. Así que así la vamos a poner en mi estante. Así se va a la colección. Y hablando de la colección, amigos, así hasta el momento es como va esta colección del Masterverse de los Amos del Universo. Obviamente que son piezas ya mezcladas entre la serie de Revelación, así como Nueva Eternia y alguna que otra que solamente le ponen el mote de Masterverse. Es increíble ver las distintas poses, las distintas figuras, las distintas armaduras y todos los colores a cómo se ven todas en conjunto. Es un verdadero placer verlas a todas juntas y cómo poco a poco se va multiplicando esta colección que ya va necesitando más espacio y que gracias a ustedes que siguen viendo estos videos podemos seguir a hacerla crecer. Y bueno, amigos coleccionistas, que les dije, esta colección día con día va creciendo, se va viendo cada vez más vistosa. Yo me estoy quedando sin espacio, pero la verdad es que vale la pena. Cuando vemos este grupo de personajes tan coloridos, tan distintos, tan variados, que todos juntos hacen de verdad que se vea como un universo de verdad. Muchas gracias por quedarte a verlo, por tu apoyo y sobre todo esperando lo hayas disfrutado. Antes de retirarme, como todas las semanas, tengo que aprovechar y agradecerte a ti que estás viendo este video, que le diste me gusta, que lo compartiste con tus amigos y sobre todo que si es la primera vez que me encuentras, muchas gracias por tu suscripción. Todo es muy agradecido. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti. Solo depende de ti. Hasta la próxima.